Vamos a continuar estudiando sobre doctrina bíblica. Todavía no he entrado, estoy solamente definiendo la parte de doctrina. Luego hay que desglosar las doctrinas que son, oiga bien, las verdades que rigen nuestra vida personal, nuestra vida eclesial, etc. Y que toda congregación las tiene. Obviamente lo que hace que una congregación sea eso, bíblica, espiritual y cristiana, es el contenido doctrinal de sus enseñanzas. Estuvimos viendo ayer, aquí tengo mis notas, estuvimos hablando sobre la responsabilidad del creyente, qué hacer con la doctrina, cómo captarla, cómo asimilarla, cómo hacerla propia, cómo transmitirla también, cómo adornarla, incluso cómo defenderla. El apóstol Judas dice que contendamos ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. La palabra fe en el libro de Judas, versículo 3, no es solamente el asentimiento de una verdad, sino el conjunto de verdades que nosotros creemos. Y que hay momentos cuando son atacadas por diversas filosofías y huecas sutilezas, por conceptos erróneos, por personas apóstatas, etc. Y es ahí donde el cristiano bíblico también con respeto, con dignidad, oigan bien, sí señor, con mucho respeto defendemos lo que hemos creído. Alabado sea el Señor. Hoy entonces vamos a hablar precisamente de los enemigos de la sana doctrina, que la tiene. Todo principio sano tiene la contraparte negativa, así como todo billete genuino tiene el falso, como todo producto auténtico, provechoso, útil, que salga al mercado, también tiene el falsificado. Este mundo es así. Así como hay sana doctrina, también hay, tengo aquí anotados, doctrinas de hombres, vientos de doctrina, doctrinas de demonios, doctrinas diversas y extrañas, extraviados de la doctrina. Todo eso está aquí en la Biblia para advertirnos. Por hoy vamos entonces a entrar en el tema y vamos a leer de una vez 2 de Timoteo 4:2 para que empecemos a identificar los enemigos de la sana doctrina. Luego oraremos, por favor, al Señor. A ver si me pueden habilitar aquí esta tablet. Déjenme ver si podemos aquí leer el texto sagrado. Me lo proyectan aquí. Pero de no ser posible, yo lo tengo aquí en mi Biblia, por supuesto. 2 de Timoteo 4:2. Gloria al nombre del Señor. Y escuchen ustedes esta solemne advertencia. Alabado sea el Señor. Dice 2 Timoteo 4:2. Búsquenlo en su Biblia. Y dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que prediques la palabra, no nuestras ideas solamente. Nuestros conceptos son secundarios con relación a la palabra. Oiga, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Es hacer ver el pecado, cuán grave es ante Dios. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dos ingredientes determinantes para eso. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Vamos a orar como siempre para encomendar el tiempo a Dios. Todos ustedes los que están conectados, que Dios hoy nos permita dar un pequeñito, así sea, paso en esta dirección correcta. Padre y Dios de gloria, muchas gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, en virtud del cual oramos, pero también, Señor, transmitimos todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, lo hacemos para ti y en tu nombre, amado Dios. Muchas gracias por mis hermanos, hermanas, por todas las familias que algunos tienen esa oportunidad de reunirse como núcleo familiar para escuchar tu palabra. Bendícelos allí de una manera muy especial. Gracias por los hogares donde tu nombre es glorificado, donde toda la familia alrededor de tu palabra se une, Señor. Gracias por la bendición que representa el tenerte en nuestro corazón y en nuestra casa. Oro de una vez por aquellas vidas que no tienen este privilegio, que tienen que vivir con personas inconversas bajo el mismo techo. Esos hogares mixtos, Señor, donde uno canta, otro maldice, donde uno ve o escucha un programa bíblico y otro oye música mundana, etcétera. Todo esto es doloroso y triste para la parte cristiana
que tiene que sufrir como aquel santo Lot, dice tu palabra, viendo la conducta nefanda de otros. Por eso hoy te presento cada hermano y hermana que ha de escuchar la palabra, y te presento mi vida, mi mente y estas páginas santas para desde ellas transmitir el consejo tuyo en esta tarde, noche ya para mis hermanos allá en Europa, y bendigo tu nombre una vez más. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, lo primero que tenemos que entender esta tarde es que la doctrina sana tiene su contraparte, que es la falsa, la doctrina enfermiza. Sano es cuando no tiene ningún contenido nocivo. Es eso. Sano es cuando su cuerpo está en perfectas condiciones desde el punto de vista físico. Alabado sea el Señor. Y de ahí la importancia que pongamos mucha atención hoy. Gloria al Señor. Vamos a habilitar aquí la tablet para continuar con la enseñanza. Gloria al nombre del Señor. Tenemos entonces el texto: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y hace las observaciones el apóstol a Timoteo, y le explica la razón por la cual debe actuar con esa beligerancia, con esa verticalidad. Porque vendrá tiempo, si cuando él predicaba y enseñaba ya habían síntomas de falsos maestros, de herejías destructoras, todo eso, él predice por el Espíritu Santo que en los tiempos finales sería peor y que se amontonarían maestros. Óigalo bien, montón es muchos. Se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias, no con motivaciones espirituales ni ministeriales, sino con sus propios deseos. Concupiscencia, aquí en la palabra, en el griego, es epidemia. O sea, habría una epidemia, una pandemia de apostasía que torcerían las escrituras y que se amontonarían, y en vez de predicar la sana doctrina, se volverían a las fábulas. Fábulas es el vocablo para hablar de cosas que no son doctrinales, no son determinantes para la salvación. La fábula tiene como objetivo entretener, sí, como alimentar ¿qué les digo? La concupiscencia, la carne, entretener la mente. La doctrina forma, consolida. Bendito sea el Señor. Tenemos pues que esos son los falsos maestros, pero no solo Pablo lo dice. De él también hablan el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Oigamos al apóstol Pedro. Bendito sea el Señor. Uy, esto es serio. Y Judas también. Usted encontrará que hay dos capítulos muy parecidos en las epístolas. El segunda de Pedro capítulo 2 y Judas. Y es que el Espíritu Santo de Dios a los dos les da casi los mismos vocablos, casi los mismos términos. Dada la seriedad y la rigurosidad con la que hay que atacar los falsos maestros. Hay que hacerlo. Desde el punto de vista doctrinal, Pablo dice: es preciso taparles la boca. Usted, hermano, mire la responsabilidad que tiene con la doctrina. No solo es conservarla, sino también defenderla con argumentos bíblicos, con la teología correcta. Veamos a 2 de Pedro 2:1. Alabado sea el Señor. Allá me están colocando el texto y lo vamos a leer, por supuesto. 2 de Pedro 2:1 dice el apóstol Pedro precisamente. Gloria al nombre del Señor. Miren esta gran verdad expresada aquí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Los hubo en la antigüedad. Ejemplos bíblicos sí que los hay. No los voy a citar ahora por el factor tiempo, pero que los hay. Como habrá entre vosotros. Hubo, y entonces habrá también falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Sí. Y oiga, herejías destructoras, y aún negarán al Señor Jesucristo, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y empieza a describir la conducta, el proceder de ellos. Continuemos en el versículo 2, por favor. Gloria al nombre del Señor. Aquí dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, o sea, la doctrina, será blasfemado. Cuando un creyente auténtico, genuino, que ha profesado la fe bíblica, luego se vuelve de ella, se torna apóstata, engañado por un falso maestro, esa persona no trae honra al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ni tampoco inspira a otros. Más bien les hace hablar y decir: ¿y este qué le pasa? ¿Qué le pasó a este? Y no faltará
el incrédulo, el inmaduro que diga, yo por eso es que no entro a esa religión, por eso es que yo no voy a esa iglesia, porque esa conducta cambiante, mutante, en el aspecto doctrinal de algunos, confunde a otros, incluso familiares cercanos que le conocieron a usted cuando usted andaba rectamente, con una doctrina sana, y luego ven que no está en ella. Por favor, si alguno me está oyendo y está en esa condición, usted no solamente hace daño personal, también se lo hace a su familia. Cuando sus hijos que crecieron en una iglesia bíblica, que usted los llevó al culto, que fueron alumnos de escuela dominical, que crearon vínculos con los niños de nuestros otros hermanos, que usted vestía a sus niñas con pudor y modestia, a sus niñitos con qué cuidado los formó, pero luego usted en el andar del camino se vuelve de ese mal, del camino verdadero. Sus hijos se confunden, su familia se desubica. No solo piense en usted, piense también en quienes nos rodean. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Ahí están pues los falsos maestros. Los versículos 14 al 18 amplían un poco más la descripción de estos. Veamos el versículo 14 en el mismo capítulo y iremos hasta el 18. Oigan cómo son ellos. Los enemigos de la sana doctrina, estos. Mírenlos en su Biblia también. Tienen los ojos llenos de adulterio, o sea, moralmente no son personas sanas. No se sacian de pecar. Es una vida continua de pecado oculto, secreto. Se vuelven expertos en la hipocresía, en el arte de fingir. Seducen a las almas inconstantes. Al constante no, pero al inconstante sí lo seduce. Seducirlo es persuadirlo, engañarlo. Oiga, tienen el corazón habituado a la codicia. Tienen el hábito de sacar dinero, de mentir, de utilizar, a veces hasta, como les citaba ayer, la manipulación psicológica. Allá, en tal país, hay una persona que me está viendo. En las campañas evangelísticas a veces utilizan la manipulación. Por ejemplo, hay una multitud, un conglomerado de personas. Dios me muestra que allá, entre esa multitud, hay una hermana que tiene la matriz caída. En tantas mujeres que ya tuvieron su ciclo reproductivo, es normal que eso pase. Para eso hay recursos médicos y bueno, atienden, pero eso no es que sea una revelación, es la posibilidad, la probabilidad. Un joven que presumía de evangelista en un campamento juvenil, como con 700, 800 muchachos allí, hizo que escuchaba hacia arriba, dobló un poco la cabeza y dijo, sí señor, yo les voy a decir. Y yo abrí mis ojos, yo estaba allí, yo enseñaba en la mañana, él en la noche, predicaba. Sí, es que el Señor me acaba de revelar que aquí hay un joven que vino muy triste porque su novia lo terminó estos días. Eso no es una revelación y cosa del otro mundo. Inmediatamente yo hice el cálculo, dice, hay como 400 y tantos muchachos aquí. En esa etapa juvenil, cuando son tan enamorados muchos de ellos que no han nacido de nuevo, que van al campamento porque va otra jovencita de su simpatía. Ah, pues eso no es revelación, eso es probabilidad. Yo después le dije, no solamente uno, pueden haber 4 o 5 o más que han tenido, como cambian de novia con tanta frecuencia, los carnales de pronto están ahí. De pronto la dio la cabeza hacia el otro lado y aparentó que escuchaba. Escuchen esto, hermano. Si uno no tiene claridad doctrinal, le pueden manipular con eso. Cuando un falso profeta dice en un altar, así dice el Señor, eso conlleva una carga. Oigan bien, como de espiritualidad. Esos términos conllevan muchísima autoridad porque dice que el Señor me dijo y que todos creemos en el Señor. Y aquel dijo, aquí hay una jovencita que vino también muy triste y está muy abatida porque sus papás en la casa no la entienden. Yo creí que era una profecía más seria, una revelación de más fondo, de más peso doctrinal. ¿No? Eso es normal. ¿Cuántos de ustedes como padres les han dicho a sus hijos? A mí me lo han dicho. Es que no nos entiende, papá, porque es que usted fue de otra generación. Usted pertenece a una cultura diferente, etcétera. Eso es normal, pero no se acaba el mundo por eso. Amén. Entonces, el falso maestro suele manipular, seducir a las almas inconstantes, está habituado a la codicia y son hijos de maldición. Escuchemos lo que sigue describiendo el apóstol Pedro de los enemigos de la sana doctrina. El versículo 15, han dejado el camino recto, lo tuvieron un tiempo, pero lo abandonaron. Mire lo grave que es eso, a dónde se puede caer. Y se han extraviado, extraviarse es salirse del rumbo del camino, siguiendo el camino de Balaam,
hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Versículo 16, iremos hasta el 18. Alabado sea el Señor. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Versículo siguiente. Estos son fuentes sin agua. Mire otra vez la descripción con los términos figurativos que los describe el apóstol Pedro. Son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y el 18. Ay, santo, pues hablando palabras infladas. La palabra inflada aquí viene de un vocablo griego que es plástico. O sea, que se deja manipular. El plástico es un elemento por el que se usa muchísimo hoy. Incluso lo reciclan una y otra vez. Sí, el plástico tiene esa virtud, que se deja manipular, es maleable, se infla, se desinfla, etc. Y vuelve y se recicla y se hace un carrito de juguete, luego se hace una silla para sentarse, después pueden hacer de él una cuchara, un tenedor, un utensilio de cocina, un recipiente cualquiera. El plástico. Y palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Cuidado con ellos. Hoy me propongo llamar la advertencia para que usted identifique cuando una persona está en una doctrina sana y cuando no. Observe su léxico, su conducta ante todo si le es posible, su atavío, su vestimenta, su respeto con que trata a otros. Alabado sea el Señor, sin adulaciones. Dios le bendiga, hermano, pastor, ¿cómo está usted? Qué bueno verle. Uno percibe en el solo saludo cuando una persona es auténtica, es sincera. En la mirada, Dios les bendiga, muchas gracias, qué gozo verles. Todo eso. Alabado sea el Señor. Vamos a continuar. Tito 1:10. Vamos a Tito 1:10 para estar describiendo los enemigos de la sana doctrina. Glorificado el nombre del Señor. Porque hay aún muchos, oiga aquí otros vocablos que usa el apóstol Pablo. Aquí los que acabamos de leer son del apóstol Pedro, pero escuchemos a Pablo cómo el Espíritu de Dios le da unas palabras con cierta drasticidad para describir la conducta de los enemigos de la sana doctrina. Ellos dicen que son contumaces. Contumaz es una persona terca, obstinada, habladores de vanidades, no dicen cosas genuinas ni de peso ni de verdad, y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Versículo 11, gloria al Señor. Amén. Mire, a los cuales es preciso tapar la boca. No es ponerles una mascarilla, como si estuvieran con COVID, es con argumentos correctos. Alabado sea el Señor. Que trastornan casas enteras. Cuando una casa está doctrinalmente bien, no falta el enemigo que quiere llegar y trastorna. Una de las señales de que hay una falsa actitud en quien llega es que perturba la paz, la casa. Una casa bíblica, donde el papá, la mamá, los hijos profesan la fe cristiana, permanece en paz, en tranquilidad. Cuando a uno de los miembros de esa familia, especialmente a los jóvenes que están en etapa formativa, caen, por ejemplo, en redes de una secta, empieza a alterar el orden de la casa. Ya no hay la armonía, ya no hay la unidad, ya no hay el compañerismo que había. Entonces, esos trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Alabanzas al Señor. Qué cosa tremenda esta. Amén. Oigamos al apóstol Juan. Vamos a su epístola, porque tengo un temita aquí que no quiero dejar de pasar hoy. Segunda de Juan 7. La segunda de Juan capítulo 7, ya hemos oído a Pedro, oigamos en esa misma línea al apóstol Juan, el apóstol del amor. Él nos dice en el versículo 7 de su segunda epístola, porque solo contiene un versículo, dice, porque muchos engañadores, no te contumaces, habladores de vanidades, rebeldes, árboles otoñales, 2 veces muertos y desarraigados, nubes sin agua, términos que describen la conducta de aquellos. El apóstol Juan los llama engañadores, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Es un espíritu anticristiano que posee a esas personas y los hace, oiga bien, irse contra Cristo y contra su doctrina. Alabado sea el Señor. Qué serio esto, mis hermanos.
Estos son enemigos de la obra del Señor, enemigos de la sana doctrina. Permítame mencionar otros. Volvamos al apóstol Pablo. Primera Timoteo 6, 3 y 4. Búsquelo, por favor. Gloria a Jesús. ¿Sí les dije bien la cita? Claro que sí. Primera Timoteo 6, 3. Gloria a Jesús. Continuamos. Bienvenidos. Ya tenemos aquí una cantidad considerable de conexiones. Tanto en una red como en la otra. De ahí 624 en una, 370 en otra. Vamos aquí. Si alguno enseña otra cosa que no sea la doctrina bíblica y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, no enmarca su enseñanza dentro de esos parámetros doctrinales bíblicos, no abre la Biblia. Todo maestro bíblico lleva la Biblia. Esta es la fuente de nuestra inspiración, es el que le da la autoridad a la predicación o enseñanza. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, hay una coma porque continúa la idea. Dice, está envanecido. Envanecido es que no tiene almendra, no está lleno por dentro de lo correcto. Nada sabe, está ignorante. Y delira, uy, qué palabras. Envanecido, ignorante, delirante. Delirar es aquella circunstancia mental que se produce cuando la fiebre es muy intensa. El cerebro se calienta tanto que es un riesgo. Entonces viene el delirio, porque se produce adentro como ciertos choques de ideas, de circuitos eléctricos en nuestro cerebro. La persona delira, ve visiones, es incoherente en el hablar. Todo eso se llama delirio. Grave, y Dios nos ayude. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Todo lo que es contrario a la doctrina genera estos antivalores. Los produce. Las envidias, las contiendas, las blasfemias, las malas sospechas. La sana doctrina corrige la conducta, endereza la actitud, modera el temperamento, el carácter. La persona doctrinada sanamente es una persona sabia, prudente. Tengo tantos amigos de esos viejos, aleluya, que me gozo hablar con ellos. Hablan con una propiedad, con una sabiduría. Aleluya, bendito sea el Señor. Ahí están pues descritos estos, sea el Señor glorificado. Miren, en 2 de Juan 9, un poquito ahí adelante, hay otra descripción que hace el apóstol Juan de las personas enemigas de la sana doctrina. 2 de Juan 9 dice, cualquiera que se extravía, estuvo y se extravió, y no persevera en la doctrina de Cristo, no de X iglesia, ninguna congregación, escuchen bien, y yo sé que me están oyendo hermanos de diversos concilios, ninguna congregación tiene el derecho a abrogarse, que ella es la única, no. Que el que no está conmigo está afuera, que se pierde si no está en esta iglesia, no es así. Doctrinalmente eso admite discusión y mucho análisis. Entonces que sea de Cristo, de Dios, es la doctrina de Cristo. Y Dios lo bendice, lo guarde, esté donde esté. Por supuesto, cuando uno tiene la doctrina de Cristo en el corazón y en la mente, uno busca una congregación donde haya la mayor afinidad con esas doctrinas. La que más se parezca a lo que uno cree, allí es la congregación donde uno puede crecer. Una congregación donde uno no se siente cómodo, bien sea con el pastor, con las enseñanzas, como que sales con dudas en vez de salir edificado, sales desmotivado. Uno debe orar a Dios y poner delante de Dios esa situación para que Dios le afirme y uno sepa si debe continuar allí o si por el contrario debe salir. Porque no es pecado cambiar de iglesia local. Lo que sí es pecado es abandonar la doctrina de Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, ese que se extravía también es un enemigo. Al salirse del camino, obviamente se torna enemigo de los que continúan dentro. Qué cosa seria. ¿Cuál sería la actitud correcta para manejar estos casos? ¿Qué nos dice la Escritura, la palabra de Dios, sobre estos desvíos doctrinales? Vamos a ver qué recomendación hay en Mateo 15:9.
Alabado sea el Señor. Mateo 15:9 nos habla de esta situación. El Señor Jesucristo previno y dijo estas palabras: en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Hay que saber identificar cuando un mandamiento es de hombre y cuando es una doctrina bíblica. Yo les recomiendo a ustedes, los cristianos maduros que los hay, un abrazo para ustedes. Léanse con mucho detalle el capítulo 7 de Primera de Corintios. Se llama Problemas del matrimonio, el tema general, y está respondiendo a unas inquietudes que los corintios le hacen. De las respuestas que el apóstol Pablo les da en ese capítulo, uno deduce cuáles fueron las preguntas corintias. Por ejemplo, si una mujer se convierte y está casada con un hombre inconverso, él no se convierte al tiempo, y él quiere vivir con ella, ¿puede seguir su vida marital normal? El apóstol Pablo dice que sí, que si el incrédulo persiste vivir con ella, respeta su creencia cristiana, pues son casados, pueden vivir. O a la inversa, cuando es ella. Alabado sea el Señor. Y va respondiendo que en qué momento y circunstancia deben ellos suspender sus relaciones íntimas. El apóstol con mucha sabiduría les dice solamente para ocuparse sosegadamente en orar, en ayunar, en buscar a Dios. Terminado ese ciclo de oración, vuelvan a su vida marital normal para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y sigue hablando del matrimonio. Dice: a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. Tan claro. Yo doy mi opinión, pero cuando hay mandamiento divino, es mandamiento divino. Alabado el nombre del Señor. Déjeme consultar aquí, porque las pilas de mi micrófono están que se descargan. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Fue inmediato. Amén. Miren, estaba comentándoles que el apóstol da sus opiniones y da también normas bíblicas. El maestro bíblico, el pastor bíblico, el evangelista, el profeta, el que Dios use, tiene que tener claro cuándo es su propia opinión y cuándo Dios está estableciendo un mandamiento. Dice el apóstol Pablo también en dicho capítulo que hay un papá, esa era la cultura, que tenía ya su hija en edad de matrimonio. Entonces él dice: el papá que quiera tener su hija en casa, que no la quiera dar en matrimonio, hace bien. Si la quiere dar en matrimonio también, eso es un asunto personal, una decisión suya. Qué madurez la que tenía el apóstol. Con razón fue el gran intérprete de Cristo. Gloria al Señor. ¿Qué hacer entonces con las personas que tienen una doctrina equivocada? Efesios 4:14. Oigan la recomendación bíblica aquí, porque hay mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, y aquí, oigan cómo se llama según Efesios 4:14, subraya la palabra viento de doctrina, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Vientos que vienen y pasan, ¿sí? Vientos de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estratagema viene de la palabra estrategia. Estrategia es un vocablo militar. Es la manera de estudiar la guerra para ganarla. También se aplica a los eventos deportivos. Las estrategias que usan los técnicos para ganar el partido a otra selección, etcétera, a otro contrincante. Aquí son los hombres que engañan, que las astucia los lleva a maquinar, a ver cómo le llego, cómo le desbarato su filosofía, cómo lo saco de la iglesia, cómo paso esa iglesia para la mía, todo eso. Ay, Dios mío. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Aquí, no ser niños fluctuantes. Fluctuantes es que cambia, viene de fluctuar, y fluctuar denota algo inestable, algo que no está sólido ni firme. Entonces, no nos dejemos llevar de estos vientos de doctrina. La recomendación es analizar lo que se oye y retener lo bueno. El cristiano doctrinado tiene en su mente y en sus oídos una afinidad. Hebreos habla de los sentidos ejercitados, de tanto oír la palabra, de tanto escuchar el mensaje, su oído, su mente se va educando. Y con base en ese conocimiento lo usa como un tamiz, como un filtro, como un sedazo para saber qué pasa y qué no pasa. Por ejemplo, una vez un misionero
le dijo a una persona que lleva unos meses en la iglesia, le dijo: pastor, yo no me he podido liberar totalmente del vicio del cigarro y lo he menguado un poquito, pero no he podido erradicarlo totalmente. Cuando yo me convertí a Cristo, dijo él, me fumaba hasta más de 20 cigarros diarios. Y estoy luchando y ahora voy por 10. Aquel cristiano le dijo: oh, cuánto has progresado. La Biblia habla en Mateo 13 de dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo escuché esa conversación, yo era creyente y estaba trabajando en la finca de ese hermano que era de aquel concilio. Y el misionero fue a visitar a la finca y obviamente dio culto. Y vino los vecinos y entre ellos vino aquel hombre que le hizo esa consulta. Saben que aunque yo estaba nuevo en la fe, pero inmediatamente interpreté que estaba dándole una interpretación equivocada. Eso no es conversión. Eso que usted adulteraba antes cada 15 o 20 días, fornicaba, y que luego lo hace por allá cada mes, eso equivale a lo mismo. Santiago lo dice. Entonces yo dije: no lo está haciendo bien. El otro se va contento creyendo que ha progresado. Lo que ha debido hacer es orar por él y decirle: esos 10 cigarros que te fuman en el día son un vicio maligno que el Señor quiere quitarte. Vamos a orar, vence eso en el nombre de Jesús. Hay que tener cuidado a quién le pide usted un consejo. ¿Qué tipo de doctrina maneja esa persona? ¿Qué estructura ética, moral, familiar, eclesial, doctrinal tiene? Amén, amén, aleluya. Entonces ahí están los vientos de doctrina, que no nos dejemos llevar. Pero miren 1 de Timoteo 4:1. Oigan otro calificativo que se antepone. Es un calificativo a la doctrina. Aquí son vientos de doctrina. Pasa. En 1 Timoteo 4:1 tiene un término bastante fuerte. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo así? ¿Doctrinas de demonios? ¿Tienen ellos doctrinas? Claro que sí. ¿Sí? Los brujos tienen sus doctrinas, los hechiceros, los teguas, los chamanes, toda esa gente tiene su forma. Incluso tienen sus reglas. En África me contaban eso, que tienen dentro de su clan de brujería, tienen ciertas reglas, tienen jerarquías, están organizados. Efesios habla de las potestades, de los principados, de las huestes espirituales de maldad, están organizados en jerarquías. Jesús habló de su reino. Entonces hay doctrinas de demonios y el cristiano bíblico las capta, las percibe. Cuando algo es, por ejemplo, que venga un hombre y que le diga a usted que Dios le reveló que le deje su esposa o su hija que está en edad juvenil. Ahí hay un demonio hablando en esa persona, no es él. Es un hombre lleno de concupiscencia, que la Biblia lo describe así. Doctrinas de demonios, ¿qué hay que hacer con ellas? Rechazarlas de plano, de una. Sea bendito el nombre del Señor. Una doctrina demoníaca es aquella que ahí está el mal, aquella que dice que eso no es nada, que tanto fanatismo, que uno pueda al cielo así, salvo para siempre salvo. Así peque, así. Hay un maestro falso que dijo que la sangre de Cristo era tan poderosa que en el momento del rapto de la iglesia, si uno de sus hijos estaba cometiendo adulterio y estaba en el lecho con una mujer ajena, en ese momento la sangre de Cristo lo podía limpiar y llevarlo a su presencia. Eso es una herejía y una doctrina de demonios, porque esa persona inmadura puede creer que así es y se confía y se da al pecado. Y todo creyente que se da al pecado, obviamente está apartado, está extraviado de la fe, está descarriado. Hermanos, no crea que hablar de doctrina es tan sencillo. Lo es desde el punto de vista teórico, pero la vivencia es seria. Poner en práctica lo que aquí dice. Se requiere tener un encuentro con Dios, una guianza del Espíritu Divino. Amén. Entonces, doctrinas de demonios. Pero miren ustedes en Hebreos 13:9. La recomendación que hay con relación a las falsas doctrinas. Veamos el calificativo de Hebreos 13:9, por favor. No os dejéis llevar. Ellas vienen como viento a tratar de arrastrarle a usted, sacarlo de su iglesia, de su congregación, ponerlo por allá a dudar, a cuestionar. Una táctica satánica es esa, sembrar la duda. Recuerden que Satanás le dijo eso a Eva: con que Jehová os ha dicho. Ese con que ya va cargado de duda. No os dejéis llevar de doctrinas, subraye, diversas y extrañas,
doctrinas diversas, muchas, y extrañas es como novedosas. Sí, Señor. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es una advertencia, tengan cuidado. Evalúe cuando una doctrina es diversa y es extraña. Cuando vengan a decirle que, por ejemplo, Jesucristo no es Dios, inmediatamente rechaza eso, porque a usted y a mí, quien nos salvó fue Jesucristo el Señor. Sí, se los digo. Una vez, nuevo en la fe, cortando por allá rastrojos, limpiando potreros a física, rula, cuando no habían guadañas y estas máquinas que ahora hay podadoras y eso. Yo no conocí eso en mi temprana edad. Y resulta que tuve que trabajar con personas que creían diferente a mí en el aspecto doctrinal. Desde muy temprano aprendí el respeto por las ideas ajenas. Me gusta la controversia. Sí, también la dialéctica, a veces me agrada discutir ideas, pero dentro del marco del respeto. Como yo para ellos era muy terco y obstinado y no quería dejar lugar a la supuesta revelación, hicieron una oración por mí, intensa. En el mismo campo me pusieron manos y oraron con intensidad. Cuando terminaron la oración, después de gritar y despelucarme el cabello, cuando eso tenía un poco más, uno me preguntó que si yo había sentido que habían salido de mí unas sombras negras. Yo le dije, no, no sentí nada. Otro me dijo que si yo iba a ir ese domingo próximo al culto a su iglesia, le dije, tampoco, yo tengo iglesia donde ir. Entonces todos concluyeron que yo era un caso perdido, que no había ya para mí ningún tipo de remedio, ya estaba desechado. Por supuesto no les hice caso, porque yo tuve mi experiencia con Dios. Por eso es que la experiencia derriba los argumentos. Cuando usted sabe quién es Dios, por experiencia, siente la redención, la vive, usted está en la sana doctrina. Cuando usted lee la palabra y Dios la revela y la entiende, usted está en la sana doctrina. Cuando usted es bautizado en agua, es participante de una iglesia, es activo, usted está en la sana doctrina. Cuando está bautizado, según Mateo 28, 19, por supuesto. Alabados al Señor. Cuando usted enseña en su casa la palabra, usted está en sana doctrina. Cuando usted la vive, cuando usted es honesto, sincero, leal, etcétera, usted está en sana doctrina. Entonces no se ponga a prestar oídos por allí a otras vertientes. Tenga cuidado con eso. Gloria al Señor. Esta es la recomendación. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hay mucha secta hoy, demasiado. Aquí en América Latina, donde más se me oye, aquí es donde hay. Ya en Europa hizo daño en su momento eso. Llegan oleadas y se proliferan iglesias por cantidad. Un legislador colombiano las llamó peyorativamente iglesias de garaje. Personas que alquilan un local, colocan un aviso allá afuera y luego se dan a predicar, a cantar, a recoger diezmos y ofrendas. A nadie le dan cuentas. Por eso escuchen estas pautas. Cuando usted esté bajo la cobertura de un pastor, averigüe, o si piensa estar bajo la cobertura de ese pastor, quién es el superior jerárquico de ese pastor. ¿A quién le rinde cuentas ese pastor? Si usted le diezma a ese pastor, ¿él a quién le diezma? Porque eso es lo bíblico. En la eventualidad de que ese pastor, por ser humano, llegara a equivocarse, ¿a quién se le sugiere que lo corrija? ¿Quién es el superior jerárquico de ese pastor? Si él dice que a mí me llamó Dios, sí, pero humanamente, ¿qué concilio? ¿Qué organización cristiana? ¿Qué estatutos rigen la vida ministerial de ese pastor? Eso es importantísimo, porque a la eventualidad de que se equivoque o llegare a pecar, porque la Biblia dice que estamos expuestos a ello, nos guarde Dios. Llegare a pecar, ¿quién lo disciplina? Si usted cae en pecado, que no va a caer, guárdelo Dios. Y yo tampoco. ¿Quién sería la persona indicada para aplicarle una disciplina a usted? Todo eso hay que pensarlo para uno saber qué pastor, ese que me predica a mí, que me habla de autoridad, está bajo autoridad. Rinde un informe a ese concilio, lo vigilan, le llaman la atención, le sugieren, lo enseñan, lo forman, todo eso para que usted no tenga ese lenguaje independiente. Un pastor, el término independiente no le luce, porque todos los pastores bíblicos somos dependientes de Dios y de su iglesia. Y debemos tener quien nos dirige. El apóstol Pablo los tenía.
Él le dice a la iglesia en Roma, cuando pase por ustedes, seré encaminado por vosotros. O sea, ustedes van a orar por mí, son a quienes yo les rindo cuenta. Él se pasaba horas rindiendo informes después de cada viaje misionero. Reunía a los ancianos de la iglesia, los diáconos, los obispos, los líderes, y les rendía un informe. Alabado sea el Señor. En cuanto a la parte económica, que se lleve a cabo todo esto, los que colectan ofrenda, todo. Mire el orden. Bendito sea el Señor. Diversas y extrañas doctrinas que no tienen, como que cada uno hace lo que bien le parece, se llama anarquía, y eso no es bíblico. En una iglesia bíblica hay un orden, hay un liderazgo, hay una jerarquía ministerial que dirige. Esa jerarquía está bajo otra y otra y otra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Mire esta última recomendación. Alabado sea el Señor. Segunda de Juan 9, 10 y 11. Ya vimos el 9, ahora vamos a repetirlo y luego consideramos el versículo 10 y el 11, porque quiero que quede clara esta parte de nosotros hoy. Cualquiera que se extravía y no persevera, ya lo leímos, este no conoce al Padre ni al Hijo ni tiene la doctrina. Versículo 10. ¿Qué actitud hay que hacer con él? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina bíblica, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Miren, qué tan serio. Es tanto amenazante su conducta, su proceder, un abrazo para todos los que están conectados hoy, que esa persona, escúchenlo, puede traernos un problema interno. Cuidado. Una mujer me contó que su pastor tenía a su esposa enferma y le dijo: yo estoy orando para que Dios sane a mi esposa. Si no la sana, me caso contigo. Esas palabras tienen un alto índice de concupiscencia. Yo me quedé pensando, la esposa de uno de pastor tirada en una cama con una enfermedad terminal y uno cortejando a otra y endulzándole el oído desde ya, como para que se prepare: si esta se muere, yo me caso contigo. Eso denota una ausencia total de principios, de dignidad, de amor genuino por su esposa. Bendito sea el Señor. Y no detectar a esta hermana en ese momento, porque hay personas que les enseguecen así. Esos términos, hermana, escúcheme mujer, cuando usted sea objeto de un irrespeto de su pastor, cuando él empiece como a cortejarla, a decirle que a usted le queda muy bonito ese vestido, que cómo le luce esos zapatos, ay, que qué cuerpo tan bonito tiene, tenga cuidado, porque adentro de ese hombre hay un espíritu de concupiscencia que está afectándola. Y está queriendo atraer hacia él sus sentimientos, sus afectos. Ya no habla el espíritu, habla la mera carne, como dicen ustedes allá en México, los mexicanos. Serio, detecte, agudice el oído. Aquí dice: a estos que vengan en esta condición, no son bienvenidos, no le digan bienvenido a mi casa. No puede serlo. El ejemplo que les he citado en muchos lugares de aquel video que hace como unos 4 o 5 años me enviaron en el WhatsApp, me llamó la atención y me gustó y lo he citado. Porque en ese videíto de una cámara, de una sala, se ve a un cristiano, allá en una población mexicana, se leyendo su Biblia en el sofá. Es un cristiano bíblico. De pronto se oye el sonido, una cámara con audio también, y él levanta su mirada, pero no se incorpora, y pregunta desde su puesto. Se oye el acento típico de los mexicanos. ¿Quién toca mi puerta? Pregunta. De allá, que lo oyen bien, le responde: pues nosotros. Y él intercambia, sin abrir la puerta, sonidos. ¿Y quiénes son ustedes? De afuera responde: pues testigos de Jehová, queremos platicar. ¿Y cuántos son ustedes? Pregunta él con su Biblia, mirando la puerta y usando el oído. Pues mire que somos meros 3. Pues platiquen entre ustedes. Y yo solté la risa, porque permítanme que los arremede, hermanos mexicanos, yo los amo mucho. Pero me llamó tanto la atención la habilidad que ese varón evitó la contienda. Si él entra, se incorpora, suspende la lectura de su Biblia, abre la puerta, se forma ya una polémica. Allí no iba a haber edificación, porque los que lo visitaban tenían otra doctrina, la tienen. Entonces, sencillamente, mire, tan sencillo, quedaron sin argumentos los de afuera, por supuesto se retiraron y él continuó con la lectura de su Biblia. Use la habilidad que Dios le da. No le diga a otro: no sean bienvenidos, ellos vienen con otra intención, y es sacarle a usted del camino correcto. La recomendación es esa. Miren el versículo 11.
Alabado sea el Señor, mire las consecuencias que acarrea. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y las malas obras aquí no es adulterio, ni es robo. No, no es algo moral. La mala obra aquí se califica la mala doctrina. Cuando esa persona entra con el ánimo de contender, de altercar, de ponerle a usted a dudar, de hacerle sentir mal, que es una táctica de los herejes, es provocarle a usted a molestia, indignación para decirle a usted le falta la paz. No la pierda. Cuando usted sienta que están pisoteando su creencia, dígale muchas gracias. No puedo entrar en discusiones con usted. No quiero hacerlo. Porque usted ya tiene la intención de ofenderme y no quiero perder mi control. Muchas gracias. Que esté muy bien. Y hasta ahí. Yo he usado ese método. Porque he tenido en la dialéctica doctrinal, se confrontan ideas, opiniones. Hasta en la política. Yo he tenido confrontaciones serias con ateos, con un obispo en Arauca, con curas, con monjas, en este devenir, imagine 47 años de cristiano, 43 de pastor. Entonces, amados, amemos la doctrina, defendámosla. Sea bendito el Señor, contendamos ardientemente pero respetuosamente por ella, como lo recomienda el libro de Judas. Por último, citemos rapidito Judas 5. 3 o 5, creo que es 5, alabado sea el Señor. Judas 1:5, gloria al nombre del Señor. Esa epístola nos dice, no, este es Jueces, es Judas, por favor. El penúltimo libro, ahí está. Alabado sea el 3, un poquito atrás, es el 3. Sea bendito el nombre del Señor. Amados, ese es el 3. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis como ardientemente, oiga, no por mis ideas ni las suyas, sino por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Sepamos hacerlo con sabiduría. Santiago añade que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Que la doctrina nos ayude en esto. Ya después continuaremos desglosando algunas de las principales y cardinales doctrinas bíblicas. Por hoy quiero dar gracias al Señor con todos ustedes y presentar las peticiones de nuestros hermanos que nos exponen aquí también. Acompáñenme, por favor. Poderoso y eterno Padre, muchas gracias por esta tarde, Señor, por esta noche ya en algunas partes del mundo donde este programa ha sido escuchado. Quiero agradecerte por tanto pueblo, Señor, que con sus escritos, con su conexión, muestran el interés, Señor, por este programa. Te agradezco por aquellos que podemos ayudar de alguna manera. Señor, que si esto despertare alguna inquietud, algún interrogante, sea tú también quien Dios, lo aclares a las vidas. No es mi intención entrar en contiendas, en polémicas estériles, en vanas palabrerías, Señor, pero sí es mi responsabilidad ayudar a mis hermanos como yo fui ayudado, orientarlos como yo fui orientado, Señor amado, aleluya, en parte corregirlos como yo fui corregido y te agradezco por eso. Finalmente te presento a mis hermanos y hermanas cuyas peticiones escribe, Señor, en estas páginas, Señor, en estos sitios. Por favor, acuérdate de ellos para bien. Bendice, fortalece la paciente que hoy visité en el Hospital González Valencia, que hizo reconciliación de fe, que esta mujer pueda perseverar. Yo te pido por ella. Asimismo te doy gracias por la fortaleza que has dado a la familia del pastor Tato allá en Puerto Rico y del pastor Cosme Mantilla aquí en la mesa de los santos. Que esa consolación permanezca y se haga más fuerte en ellos, Señor. Guárdanos ahora que nos retiramos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén.